Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Salvador, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y familiares en Jesucristo nuestro Salvador, hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Hoy la Santísima Virgen está de fiesta. Y la invitación es a que todos recemos el Santo Rosario todos los días o con mucha frecuencia. Bien, hoy Jesús nos presenta este hermoso evangelio. Hoy Jesús nos invita a ser buenos samaritanos. La invitación de Jesús a través de este evangelio es a ser buenos samaritanos, porque el samaritano, cuando vio a ese hombre, sintió compasión, dice el evangelio. Se acercó, le vendó las heridas, poniendo sobre ellas un poco de aceite y vino. Luego lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó a un albergue y pagó el hospedaje por él. En definitiva, se hizo cargo de él. Ese es el ejemplo de amor al prójimo. Ese es el amor al prójimo. Pero, ¿por qué Jesús elige a un samaritano como protagonista de la parábola? Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran los rechazados. El pueblo samaritano era el pueblo rechazado, eran los rechazados del pueblo judío por las diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso. Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso y que, a diferencia del sacerdote y del levita, él pone en práctica la voluntad de Dios, él pone en práctica el evangelio. El único que pone en práctica el evangelio aquí es el samaritano, que quiere la misericordia más que los sacrificios. Dios siempre quiere la misericordia. Dios no condena a nadie. Dios quiere siempre misericordia y no sacrificios. Quiere la misericordia del corazón, porque porque Dios es misericordioso y sabe comprender bien nuestras miserias y nuestras dificultades y también nuestros pecados. Mire qué interesante este evangelio, porque a veces los religiosos, las religiosas, los misioneros, misioneras, creen que son santos, pero si no ponen en práctica el evangelio, de nada les sirve lo que están haciendo, de nada les sirve orar, de nada les sirve celebrar tantas cosas, hacer tantas ceremonias religiosas, si no ponen en práctica el evangelio. Y aquí ni el sacerdote ni el levita puso en práctica el evangelio. El único que puso en práctica el evangelio fue el samaritano. Y los samaritanos eran los rechazados de la sociedad en ese momento. Amar al prójimo no es fácil.
porque requiere donarse a los demás, y ese donarse cuesta, porque no a todos los tratamos o queremos de la misma manera. Por ello tenemos que lograr amar a todos por igual, sin ninguna distinción, quererlos a todos, sin preferir a nadie. Es difícil, pero no imposible. Debemos quererlos y amar a todo mundo. Es difícil, pero no imposible. Dios nos ha dado ejemplo al vivir su propia doctrina. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y también nos enseña que debemos amar nuestros enemigos. Pero Él nos dio este ejemplo, Jesús, Dios nos dio este ejemplo de morir, de dar la vida por sus amigos. Y Jesús da el ejemplo también de dar la vida y de amar a sus enemigos. No solo Dios da la vida por sus amigos, o Jesús no solo Dios dio la vida por sus amigos, sino que también por sus enemigos, porque Dios perdonó a todos los enemigos de Él, a todos los que lo asesinaron, lo pusieron allí en la cruz, Él los perdonó. Y es la invitación para cada uno de nosotros. Debemos perdonar a nuestros enemigos, debemos perdonar a las personas que nos ofenden, debemos amarnos y perdonarnos. Y así ha sido la vida de muchos santos que han hecho lo mismo que Jesús ha pedido a través del Santo Evangelio, de ser buenos samaritanos. Si queremos ser santos, si de verdad queremos caminar con Jesús y de tener a Jesús en nuestro corazón, debemos ser buenos samaritanos. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y regálame la inteligencia y la sabiduría. Oremos por nuestros hermanos enfermos. Padre Celestial, tú que dijiste en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 14, que todo lo que yo pida al Padre en nombre de Jesús, tú me lo concede. Dios Todopoderoso, hoy te pido que sane o cure a esa persona que me ha pedido oración, a ese niño con cáncer, a esa persona con cáncer o a esa persona que sufre cualquier otra enfermedad, ya sea físicamente, mentalmente o emocionalmente o espiritualmente. Extiende tu mano sanadora sobre esa persona y sánala, cúrala y cúrame a mí también. Que tus poderes dadores de vida fluyan en cada célula del cuerpo de esa persona que sufre y en las profundidades de su alma límpiala, purifícala, dándole integridad y firmeza en el servicio de tu reino. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un muy feliz día.